En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. El mes de junio es un mes tradicionalmente consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Es un mes en el que fijamos nuestra atención de una manera particular en este misterio de la fe cristiana. Y por eso me han invitado a grabarles estas meditaciones sobre el corazón de Cristo, cosa que hago con mucho gusto. El corazón, como todos saben, no es simplemente una víscera más de nuestro cuerpo. El corazón tiene un simbolismo, una importancia que no tienen, por ejemplo, nuestra vesícula biliar o nuestro bazo, porque en el corazón la humanidad entera, en toda la historia, ha tratado de descubrir la esencia, la identidad de cada persona. Comprendemos así que el corazón es lo que define a alguien. Decimos de alguien, tiene un corazón de oro, o tiene un corazón muy grande, o al revés, podemos decir, esta persona a veces pareciera que no tiene corazón. Con esto lo que queremos decir no es simplemente que esa víscera cardíaca le funcione mejor o peor, sino que los sentimientos, las actitudes de esta persona son de una determinada manera. De una persona muy buena se dice que tiene un gran corazón, y de una persona que tal vez fuera cruel, insensible, violenta, podemos decir tiene un corazón de piedra. Pues bien, lo asombroso es que Dios quiso tener un corazón humano como el nuestro. El misterio de la encarnación consiste precisamente en que el Verbo eterno de Dios, que vivía con el Padre y el Espíritu Santo, y que era invisible, inalcanzable a nosotros por los sentidos, sin embargo quiso hacerse uno de nosotros. En las entrañas purísimas de la Virgen María, asumió nuestra naturaleza humana, y por eso comenzó a tener un cuerpo humano como el nuestro, un alma humana como la nuestra, y también un corazón semejante al nuestro. Un corazón que late, que palpita, un corazón que podríamos decir que reúne todas las riquezas de su personalidad, de su identidad, también de su temperamento. Dios tiene corazón. El corazón de Jesús es el corazón del Verbo eterno hecho carne. La Iglesia ha entendido este misterio en toda su historia y a lo largo de los siglos ha dado curso, ha permitido y ha fomentado al mismo tiempo que demos culto al corazón de Jesús. Y entre todos los autores de la Sagrada Escritura hay uno en particular que ha comprendido este misterio de una manera especialmente importante. Es el evangelista San Juan. Efectivamente, el evangelista San Juan pone en esto el centro de su relato del Evangelio. Todos recuerdan cómo el Evangelio de San Juan comienza en el capítulo primero con eso que llamamos el prólogo, diciendo que el Verbo existía junto a Dios y que el Verbo era Dios, y añade, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De modo que para San Juan este es el misterio esencial de nuestra fe, que Dios ya no es alguien lejano para nosotros, que no es una energía impersonal, que no se ha desentendido del mundo, como pensaban algunos pensadores ilustrados, que concebían a Dios como un gran relojero que había puesto en marcha la creación, la naturaleza, pero que ahora se había alejado ya de nosotros. No, sino que Dios ha venido a nuestro encuentro, se ha hecho uno de nosotros. Por su encarnación ha comenzado a tener un corazón como el nuestro. Y en el capítulo 20, San Juan concluía en su primera redacción el Evangelio proponiéndonos aquella aparición de Jesús resucitado a los apóstoles una semana después de que se hubo aparecido y que no estaba Tomás. Cuando Tomás escucha que los demás le dicen que Jesús está vivo y resucitado, y él dice, si no veo con mis propios ojos a Cristo, si no meto mis dedos en sus llagas, si no meto mi mano en su costado, ¿no creo? Jesús responde a esa exigencia de Santo Tomás con una gran indulgencia, se presenta de nuevo a los apóstoles
Y le dice a Tomás, trae tu dedo, mételo en mis llagas, trae tu mano, métela en mi costado. Es decir, palpa por ti mismo que estoy vivo y resucitado, y que ese corazón con el que tanto os amo ha vuelto a latir tras la resurrección y ya desde entonces no ha dejado de hacerlo. Podríamos decir de alguna manera entonces que este Evangelio de San Juan, que comienza y termina haciendo alusión a la humanidad de Cristo, el Verbo se hizo carne, trae tu mano, métela en mi costado, nos quiere indicar que si tanto al inicio como a su término el Evangelio de San Juan nos hablan de la humanidad de Cristo, es porque quiere que pongamos nuestra atención en este misterio, en el misterio de que Dios se ha hecho hombre, en el misterio de que Dios tiene corazón. Pero San Juan no solamente en estos dos momentos de su Evangelio nos habla sobre el corazón de Jesús. De alguna manera, todo su Evangelio es un irnos mostrando con mayor y mayor profundidad este misterio del corazón de Cristo. Y vamos a repasar algunos pasajes de este Evangelio que les pueden ayudar mucho para su oración personal y para comprender mejor esta verdad del corazón de Jesús. En el capítulo 4 recordarán cómo Jesús se encuentra con una mujer samaritana junto al pozo de Sicar. Dice el evangelista que Jesús tenía que pasar por allí y en realidad no es que fuera obligatorio que pasara por esa localidad, sino que el Señor tenía un verdadero interés en encontrarse con aquella mujer samaritana. Tenía que hacerlo porque quería hacerlo. Tenía que hacerlo porque no quería dejar de ver y conversar con aquella mujer. Esta mujer samaritana era una mujer muy herida. Había tenido ya varios fracasos personales, la relación con varios hombres que seguramente le habían hecho mucho daño. Quizá estaba desengañada, decepcionada de la vida. Quizá pensaba que nadie sabría quererla como ella deseaba. Y quizá también estaba avergonzada por su trayectoria anterior y por eso acude al pozo de Sicar a mediodía. Mientras que todas las mujeres iban al amanecer, porque hace menos calor, porque por tanto el peso de los cántaros se hace menos gravoso, ella sin embargo va a mediodía, para no encontrarse con nadie, seguramente porque no quiere que nadie la vea. Pero se lleva ese día una sorpresa, y es que ahí la está esperando un hombre, que es Jesús de Nazaret, que comienza diciéndole, dame de beber. Se sorprende la samaritana y le dice, como tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana. Y Jesús le responde de una forma que puede resultar un poco enigmática. Le dice, si supieras quién te pide de beber, le pedirías tú a él y él te daría un agua que calma tu sed. Quizá esta mujer debió quedar perpleja, sorprendida, pensando, no entiendo nada. Primero, ¿qué hace este hombre aquí a mediodía, cuando nunca vienen hombres al pozo? Esa es una tarea que hacemos las mujeres, y menos aún a estas horas de tanto calor. ¿Por qué se dirige a mí? ¿Por qué me pide de beber? ¿Y por qué me dice que si supiera yo quién es él, le pediría a él y él me daría un agua que calma mi sed? ¿Cuál es mi sed?, se podría preguntar esta mujer. Yo ya vine de casa después de haber bebido. No tengo más sed, no necesito beber más. Jesús, en efecto, está haciendo referencia a una sed más profunda que la sed de los labios. Está hablándonos de que el corazón de esta mujer está sediento, que es una mujer vacía, que es una mujer seca, que su vida para ella misma no tiene mucho sentido, que ha perdido la ilusión y la esperanza de llegar a ser feliz, que tiene la impresión de que nadie le ha sabido querer como ella necesitaba. A esa sed se está refiriendo Jesús cuando le dice, me pedirías tú a mí y yo te daría un agua que calma tu sed. Porque esta mujer tiene sed, pero una sed que es mucho más profunda que esa sed de los labios, es la sed del corazón. ¿Y por qué le ofrece Jesús, si supieras quién soy, me pedirías tú a mí y yo te daría un agua que calma tu sed? ¿De qué agua está hablando Jesús a esta mujer? ¿Cuál es el agua que le está ofreciendo a esta samaritana?
En este pasaje todavía no se nos desvela plenamente, pero queda ya como un hito en el Evangelio de San Juan que Jesús ha ofrecido a una persona beber un agua que calma la sed. Si seguimos avanzando en la lectura de este Evangelio, en el capítulo 7 ocurre otra cosa, igualmente misteriosa. Jesús acude un día al templo de Jerusalén, al lugar donde entendían los judíos que habitaba Dios, en el Sancta Sanctorum, que la gloria de Dios, su Shekinah, habitaba físicamente en ese espacio del templo de Jerusalén. Y estando allí en medio, en el templo, Jesús nos dice Juan 7, que dijo a voz en grito: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. También esto les debió dejar muy sorprendidos a todos los que le escucharon. ¿A qué se refiere este hombre? ¿Cómo que si alguno tiene sed, que vaya a él y beba? ¿Beba dónde? ¿Beba el qué? ¿Beba de dónde? El caso es que Jesús, por segunda vez, como vemos en el Evangelio, hace referencia a que hay una sed que podemos tener los seres humanos y hay una sed que Él está dispuesto a calmar, a saciar, a curar. Una sed que Jesucristo es capaz de satisfacer por completo, de modo que desaparezca de nosotros. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Pero es más adelante en el Evangelio donde se esclarecen estos dos pasajes anteriores a los que hemos hecho referencia, concretamente en el capítulo 19. Cuando Jesús narra cómo fue la muerte de Jesús en el Calvario, cuando narra la muerte que Jesús sufre en el Calvario, dice que después de morir, un soldado quebró las piernas al primero y al segundo de los que estaban condenados con Jesús, pero que al llegar a Jesús, como él ya había muerto, lo que hizo fue, con una lanza, traspasar su costado. Y añade el evangelista: y al punto salió sangre y agua. San Juan no cuenta algo que a él a su vez le hayan referido otros, sino que él estuvo allí. Fue el único de los apóstoles que, acompañando a María Santísima y a María Magdalena y a otras mujeres, estuvo el Viernes Santo en el monte Gólgota y por tanto fue testigo de lo que allí sucedió. Y a él debió de impresionarle por completo, porque justo después de decirnos esto dice: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Tanta ponderación de un hecho que podría resultar un poco secundario significa que para San Juan tiene mucha trascendencia. El explicar esto con tantas palabras nos ayuda a entender que para él fue un momento muy relevante. Quizá, fíjense, para San Juan este es el momento más importante de toda la vida de Cristo, porque es en este momento, cuando del costado abierto de Jesús salió sangre y agua, el momento que a San Juan le ayuda a entender toda la vida anterior de Jesús y todo lo que el Señor había enseñado y todo lo que nos había prometido. Efectivamente, ¿qué quiere decir que la lanza del soldado atravesó el costado de Jesús y que salió sangre y agua? Lo que quiere decirnos es que el corazón de Jesús, que ha sido alcanzado por esta lanza, se ha abierto y que es una fuente que emana un agua viva, la fuente del amor de Jesucristo. El amor de Jesucristo brota de su corazón. Es su corazón la sede de su interioridad, de sus sentimientos, de su afecto, de su deseo de salvar a todos los hombres, la fuente de su misericordia. Y esa lanza del costado abrió ese corazón que a partir de entonces se ha convertido, por tanto, en un manantial para todos nosotros. San Juan quedó impresionado al ver el costado abierto de Jesús que emanaba sangre y agua, y debió de ser como un chorro, como un manantial, no meramente unas pocas gotas, sino una verdadera fuente. Y esto a él le impresiona tan profundamente
que nos lo deja referido en su Evangelio de esta manera tan clara. Efectivamente, él entiende que todo lo anterior que Jesús había hecho y dicho se entiende, se comprende ahora mejor. Que cuando él le dijo a la samaritana, si supieras quién soy yo, me pedirías y yo te daría un agua que calma tu sed, le estaba anunciando a ella que podría beber de su corazón, que podría experimentar el amor de Jesucristo y que es eso lo que calmaría su sed. Las decepciones de aquella mujer, su frustración, el sentirse utilizada por varios hombres en el curso de su vida, la soledad en la que ella misma se ha encerrado cuando no quiere compartir su tiempo con las demás mujeres del pueblo. Todo esto tiene curación, se puede arreglar, tiene solución. Y la solución es dejarse querer, dejarse perdonar, dejarse amar por Jesucristo. También entiende San Juan que aquello que le había dicho Jesús en el templo, si alguno tiene sed que venga a mí y beba, se esclarece a la luz de Cristo crucificado, de cuyo corazón mana sangre y agua. Porque no solo la samaritana, sino que también todos nosotros podemos experimentar el amor de Dios. Y por eso decía Jesús, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Por qué dice y beba? Porque no se trata solamente de que nos creamos que Dios es capaz de amarnos. No se trata simplemente de que sepamos que Dios es amor, sino que podemos experimentarlo, que podemos tener experiencia viva de este amor de Jesucristo. Ya decía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, gustad y ved qué bueno es el Señor. El amor de Dios no es algo simplemente que tengamos que saber que existe, sino que es algo de lo que podemos tener experiencia, que podemos palpar, que podemos gustar, que podemos saborear. Jesucristo está vivo y resucitado y también nosotros, por consiguiente, podemos beber de ese agua de su corazón. San Juan había tenido experiencia de este amor de Jesucristo. Recordarán también cómo en el capítulo 13 de su Evangelio él nos cuenta cómo fue la última cena y nos revela que además de que Jesús les lavó los pies a los apóstoles, él, Juan, pudo descansar en el corazón de Jesús, reclinar su cabeza sobre el pecho de Jesús. Y esta fue probablemente la ocasión en la que San Juan tuvo más cerca el corazón de Jesús, pudo experimentar los latidos de su corazón y pudo captar de una manera más aguda, más profunda, con cuánto amor somos amados, con cuánta delicadeza Jesucristo nos quiere, incluso con cuánta ternura, misericordia y dolor estaba siendo el Señor testigo en la última cena de la frialdad y la cerrazón de Judas Iscariote. San Juan entiende, por consiguiente, que el corazón de Jesús es el centro de su persona, de la persona de Cristo. En el corazón de Jesús, por decirlo de otra manera, se unen el cielo y la tierra, porque es la persona divina del Verbo, pero hecho hombre, humanado como nosotros. Es un corazón profundamente humano, sí, pero es la persona divina del Verbo la que nos ama a través de este corazón humano. Todavía hay un aspecto más en el Nuevo Testamento en el que nos vamos a fijar porque resulta verdaderamente relevante. Seguramente recuerdan cómo el templo de Jerusalén que había construido el rey Salomón con los materiales que su padre, el rey David, le había dejado preparados a su muerte, constituía el lugar central de la vida religiosa del pueblo judío. Efectivamente, allí asistían para ofrecer los sacrificios, sacrificios de acción de gracias, sacrificios de comunión, sacrificios también a veces de expiación, y entre todas las zonas que tenía ese templo había una que tenía una importancia mayor, el Sancta Sanctorum, del cual les hablé anteriormente, el lugar donde inicialmente se colocó el Arca de la Alianza, que contenía las tablas de la ley recibidas por Moisés. Pues bien, en ese sitio
no podía entrar nadie durante el año. Se entendía que ahí habitaba verdaderamente Dios, que por tanto era un lugar tan sagrado que ningún hombre podía osar introducirse en él. Apenas una vez al año, el sumo sacerdote entraba para ofrecer allí un sacrificio de expiación, es decir, un sacrificio por el cual pidiera, impetrara a Dios el perdón de las culpas de todo el pueblo. Ese lugar era, por consiguiente, misterioso, enigmático. La gente sabía que existía, pero no podían entrar en él. Incluso nos dicen los historiadores paganos que había un velo que los separaba del resto del templo. Lo llamamos velo por llamarlo de algún modo, pero propiamente, por lo que sabemos, tenía 20 metros de altura, 10 centímetros de grosor y por consiguiente más que un velo era un cortinón. Pues bien, asómbrense al caer en la cuenta de cómo cuando San Juan refiere que Jesús muere y que el soldado atraviesa su costado con la lanza, el resto de los evangelistas sitúan en ese mismo instante algo que ocurrió, y es que con la muerte de Jesús sobreviene en Jerusalén un terremoto que sacude la tierra, que hace tambalearse todo, y un terremoto que rasgó el velo del templo de arriba a abajo. ¿Y qué importancia puede tener esto? ¿Qué paralelismo puede haber entre el rasgado del velo del templo y el costado abierto de Jesús? Pues creo que tiene muchísima importancia. Como les decía, el Sancta Sanctorum simbolizaba para el pueblo judío ese misterio enigmático de Dios, ese misterio oculto que no está al alcance de los ojos ni de las miradas humanas. Esa intimidad de Dios que hasta entonces permanecía velada, secreta y escondida, sin embargo, con la muerte de Cristo en la cruz, ha quedado al descubierto. Cuando el velo del templo se rasga de arriba a abajo, cuando se rompe por completo y deja abierto el acceso por consiguiente al Sancta Sanctorum, los judíos pueden acercarse, pueden entender y conocer desde dentro cómo es el misterio escondido de Dios. Podríamos decir que el velo del templo era simplemente un símbolo del corazón de Jesús, porque es Jesús el templo nuevo en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Es Jesús en quien podemos encontrar a Dios, ya no nos hace falta ir a Jerusalén, ya no nos hace falta buscarlo en un edificio de piedras o de ladrillo. Es Jesús el templo nuevo y en lo más profundo de Jesús, su corazón, el verdadero Sancta Sanctorum, donde reside todo el poder de Dios, todo el amor de Dios, toda su misericordia. Que Jesucristo haya muerto por nosotros, que su corazón haya sido abierto por la lanza del soldado, quiere decir que se nos ha abierto la intimidad de Dios, que ahora podemos acceder a lo profundo de Dios, que Dios se nos ha hecho visible, que Dios se ha puesto a nuestro alcance, que podemos conocerle, que podemos amarle, que podemos entrar hasta lo más profundo del Sancta Sanctorum, que podemos introducirnos en su intimidad y en su amistad. ¡Qué misterio tan fascinante!, ¿verdad? Claro, podríamos preguntarnos ahora, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo puedo yo beber del corazón de Jesús? ¿Cómo puedo introducirme en el Sancta Sanctorum de su intimidad, traspasar ese velo que ha sido rasgado en la cruz e introducirme en la amistad profunda con Jesucristo? El Señor nos ha abierto el acceso a lo profundo de su intimidad de manera particular en la Eucaristía. La Eucaristía es su cuerpo entregado, la Eucaristía es su sangre derramada. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que en cada una de las sagradas formas hay un corazón que late, que emana, que palpita, y que ese corazón es el corazón de Jesucristo. De manera que
Ponernos ante la Eucaristía, ante Jesús sacramentado, es introducirnos en esa intimidad y en esa amistad con el Señor. Y recibir al Señor en la comunión es dejar que Él, con su agua viva, vaya sanando nuestro corazón, que Él vaya introduciéndose en nuestro interior y haciéndonos partícipes de su amistad y de su intimidad. La Eucaristía es el lugar por excelencia donde accedemos al corazón de Jesucristo. Porque la Eucaristía no es una cosa, sino que es una persona. Y no es una persona cualquiera, es Jesucristo, vivo, palpitante. Es Jesucristo que nos ama actualmente como el Viernes Santo en el Calvario y que quiere darnos a beber de la riqueza profunda de su amor. Fíjense qué impresionante es esto. Cuando los pastores en el portal de Belén se acercaron a adorar a Jesús, apenas vieron en brazos de María un niñito pequeño, un bebé, y probablemente pues no había signos exteriores que les permitieran entender que en el portal de Belén estaba ocurriendo algo fascinante. No, vieron a una mujer sencilla, a un hombre que estaba junto a ella, San José, y a un niñito pequeño que si estaba dormido era silencioso y que era así, chiquitín y callado, dormidito. Algo así es lo que nos ocurre a nosotros cuando nos acercamos a la adoración eucarística o cuando recibimos al Señor en la comunión. Lo que nuestros ojos alcanzan a ver es apenas una apariencia de pan, que no es pan, silencioso, humilde, pobre y callado. Y podríamos equivocadamente pensar que no tiene nada de especial, pero ese que está en la sagrada forma es el mismo que tuvieron los pastores en sus brazos cuando lo adoraron en Belén, igual de silencioso, igual de pequeñito, de humilde y de pobre. Ese es el mismo que murió en la cruz por nosotros. En una ocasión, un muchacho de la parroquia me preguntaba: Padre, ¿es verdad que Jesús está en la Eucaristía? ¿Pero qué está haciendo en la Eucaristía? ¿Está despierto? ¿Está dormido? ¿Está hablándonos? ¿Qué es lo que está haciendo? Y me impresionó esta pregunta. Y tratando de comprenderla mejor, consulté y llegué a esta conclusión, que es la misma que nos enseña nuestra Madre la Iglesia. Cuando Jesús dijo en la última cena: Tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado, tomad, bebed, esta es mi sangre derramada, nos estaba dando a entender que en la Eucaristía Él está entregando la vida, Él está derramando su sangre. Es decir, que en la Eucaristía se hace presente Jesús crucificado. Está vivo y resucitado, pero el que se hace allí presente, vivo y palpitante, es el mismo que nos abrió su corazón y que nos permitió recibir de lo más profundo de sí mismo el agua y la sangre que nos limpian de nuestros pecados y que alimentan nuestro corazón. Con San Juan nos hemos acercado en esta breve plática al misterio del corazón de Cristo, que es probablemente el misterio más importante de nuestra fe. Jesucristo no es meramente un personaje de la historia, aunque lo es también. Jesucristo está vivo y resucitado, está vivo en la Eucaristía y allí se nos entrega, nos da su corazón, fuente de agua viva que nos invita a una intimidad y a una amistad profunda con Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.